el tramo final de la mañana lo vamos a hacer con 3 mujeres auténticamente excepcionales, a quienes les voy a pedir que, sí, Camino, sí, me hace como, de verdad, excepcionales. Sí, las 3. Por favor, acompañadme. Ellas son Marije Goicoechea, Camino Oslé y Mercè Pérez Salanova. No, Adelante. Aquí. ¿Yo voy allá? Sí. Me han dicho que iba. Mira, ¿Me das la libreta que era mía? ¿quieres esta? Sí. La libreta. Perfecto. Gracias. Les voy a presentar a quienes hoy nos acompañan. Contamos con Mercè Pérez Salanova. Ella es doctora en psicología, profesora jubilada, es investigadora en el campo del envejecimiento desde el año 78. Ha combinado la docencia y la investigación con la intervención, o sea, no se ha dejado pata alguna para realizar en su día a día, en su experiencia y además siempre con el foco de la innovación en cada una de las actividades que ha desarrollado. Camino Oslé, ella es doctora en pedagogía, trabajadora social, gerontóloga, ha sido profesora de la Universidad Pública de Navarra, donde ha ocupado diversos puestos, entre otros diremos que ha sido directora del Departamento de Trabajo Social y actualmente es miembro del Comité de Bioética de Navarra. Este encuentro lo modera Marije Goicoechea. Ella es doctora en Derechos Humanos, licenciada en Psicología, Teología, profesora e investigadora en Ética Aplicada en la Universidad de Deusto, además de consultora en servicios sociales y sociosanitarios. Son 3 mujeres con un largo recorrido, con una experiencia enorme en el ámbito de las personas mayores al que llevan vinculadas toda su vida. Ahora también hablan desde la experiencia y eso también nos va a permitir ver, comprobar, si todo lo que habéis predicado, estudiado, investigado, aprendido a lo largo de toda la vida, ahora tiene sentido o no tanto. Sí. Ahí dejamos la pregunta. Marije, moderas la mesa. Hasta ahora. Muy bien, pues buen día, buenos días. Como sabéis la mayoría y quizá algunas personas no sabéis, mi perspectiva cuando me acerco a las situaciones de experiencia que generan sufrimiento en las personas o injusticia, mi perspectiva es la de la ética, ¿no? Y la ética pues se encarga fundamentalmente de la responsabilidad, ¿sí? De dar cuenta, ¿no? Y eso es un poco desde donde hemos planteado este diálogo hoy, ¿no? Ya se ha dicho que el tema de la soledad tiene que ver con la responsabilidad de la propia persona sobre su propia vida. Ya se ha dicho que tiene que ver con la comunidad donde esa persona vive, con los modelos relacionales que se dan en esa comunidad. Ya se ha dicho también que tiene que ver con los marcos quizá, bueno, pues de modelos de envejecimiento, ha dicho Javier, ¿no? Cómo se entienden a las personas mayores desde incluso los que nos hemos dedicado al ámbito de la academia, ¿no? Y bueno, pues de alguna manera lo que vamos a hacer hoy con estas 2 mujeres es intentar introducir esa mirada, ¿no? La mirada de la responsabilidad, de dar cuenta, de responder a este fenómeno desde sus propias experiencias, ¿no? Y entonces la primera pregunta pues viene casi sola, ¿no? De vuestra aportación, de la aportación que habéis hecho durante estos años y en concreto a la vida de las personas mayores, ¿qué es lo que más ha merecido la pena y os ha merecido la pena? ¿Cuáles son lo que ha supuesto realmente beneficios, ¿no? Mejoras en la vida de las personas y de las comunidades? Empiezas tu camino. Hemos decidido antes que la edad es un grado, pero que es un grado porque supone más años de conocimiento, así que empieza camino. Claro. Sabias las mujeres mayores. Bueno, contestar a una pregunta así comprenderéis que es un poco atrevido porque pensar que las cosas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida profesional han producido mejoras, en fin, pero pensemos que sí. Yo creo que si tuviera que hacer un recuerdo rápido, porque sé que tenemos poco tiempo y tenemos que repartirnos bien, yo creo que la propia labor docente le hago una loa, ¿no? Creo que es un lujo dedicarte a eso y has podido, en aras a mi profesión, estar formando trabajadores sociales, programas de gerontología, que creo que luego he percibido personas que han modificado su visión o les ha gustado especializarse en eso.
Creo que el tema de investigación lo mismo, he colaborado en planes gerontológicos, he analizado temas de residencias y, en fin. Con el tema de la universidad, pues también tengo un grato recuerdo de todo lo que significó, lo que pude hacer por el aula de la experiencia y por la asociación de mayores. En este momento hay no sé cuántos miles de personas mayores que están disfrutando de lo que significa la formación a lo largo de la vida y, bueno, pues me alegro y además me ha servido y he aprendido. Y también porque creo que en este momento que la política está tan denostada, pues yo tuve la suerte de participar en política en la época de la transición y tuve la suerte de que en aquellos tiempos donde eran tiempos muy difíciles, pero por otro lado la convivencia entre los políticos era extraordinaria. Y tengo que recordar al maravilloso Marco Marchionni, en el cual desde el Ayuntamiento de Pamplona, que es donde en aquel momento nos tocaba ejercer de cargo que había que iniciar, estoy hablando del año 79, fue la primera corporación democrática y tengo un buenísimo recuerdo de la implantación de los servicios sociales de atención primaria y que con la asesoría de un Marco que nos convenció de la labor del territorio, de la población, de la conexión con la administración, que venía a estancias permanentes en Pamplona, pudimos dejar eso más o menos, para luego ha tenido que evolucionar. Ninguna de estas cosas me la adjudiquéis. Tuve la suerte que por edad he compartido y he colaborado con, pero nada más. Y tú, Mercè, tú y personalmente y también tu generación, ¿no? En este recorrido que te han presentado, ¿no? Académico, en movimientos sociales. La verdad es que es una pregunta que resulta muy atractiva para reflexionar, ¿no? Y entonces yo cuando pensaba en las respuestas y en el minutaje, pensaba, a ver, ¿cómo lo organizo? Entonces, primero hay una línea que es que yo empiezo mi trabajo profesional en el campo del envejecimiento con la Fundación La Caixa. Y lo empiezo en un momento en que la Fundación La Caixa no era la Fundación La Caixa, era l'obra social de la Caixa de Pensions per la Vellesa i d'Estalvis. Y era una obra social de carácter benéfico asistencial, como correspondía a una a la época. Entonces, a mí me plantean que colabore en esa transformación, al igual que otras colegas con las que he compartido otros trayectos en la vida, iniciaron de una forma pionera el trabajo de transformación de la atención a niños y niñas con sordera o a niños y niñas ciegos y ciegas, haciendo procesos de integración en el aula. ¿Por qué lo contextualizo así? Porque yo formo parte de una generación, nací en el 52, de una generación que ha tenido la fortuna de tener un campo a cultivar con el final de la dictadura. Nosotros tuvimos una desgracia, tener una dictadura muchos años, la sufrimos dolientemente, algunos más que otros, sin duda, y tuvimos a partir de ahí la oportunidad de construir ex novo o de intentar construir ex novo muchas cosas. Entonces, en el campo de la intervención, después de trabajar en la obra social, he trabajado a lo largo de toda mi vida en el ámbito local, en la administración pública, desde la Diputación de Barcelona o en colaboración con los ayuntamientos. Ahí pude hacer un ejercicio de transformación muy duro, muy intenso, muy duro, pero realmente del que guardo muchos recuerdos de grandes aprendizajes, que fue la transformación de los asilos en los hogares Mundet, que venían de la antigua Casa de Caridad de Barcelona, en un modelo residencial que se estructurara con pequeñas unidades por planta y que intentara saber el nombre de cada uno, el nombre y el apellido de cada uno y acompañar de una manera que en estos momentos sería muy vigente. Entonces, todo eso me llevaba a la vez a tener, digamos, inquietudes diversas que se solapaban con el hecho de que yo tuve una importante vinculación profesional con la institucionalización de la profesión de psicólogos y psicólogas, y estuve en todo el trasiego y las tareas de creación del Colegio de Psicólogos de España y en la fundación como decana del Col·legi de Psicòlegs de Catalunya.
y si hay psicólogos y psicólogas en la sala, que seguro que las hay tratando de este tema, pues daros el gusto de que tenéis en la mesa representando al número 1 del vostre col·legi professional, que tiene su gracia, porque hablando de lo de los mayores, cuando tú comentabas, Marino, pues cuando en una asamblea o en un entorno dices, pide la palabra tal, y diga el número de colegiado, dice el colegiado número 1. La gente luego me dice, yo pensaba que ya no existía el colegiado número 1. O sea que todo esto tiene ese entremezcle de estar en distintas arenas a la vez. Cuando finalicé mi actividad de compromiso con el colegio como en el equipo de gobierno, entonces se planteó la oportunidad de que empezara a trabajar en la Universidad Autónoma de Barcelona, y con una tarea también pionera, que era la de crear la asignatura de Psicología de la Vejez, la primera que se creaba en universidades catalanas. Y eso también fue un gran aprendizaje, a lo mejor en la sala hay algún antiguo alumno o alumna que debió gozar en algunos momentos, espero, y también sufrir en otros, porque no era, digamos, no era una materia que yo trazara de una forma convencional, sino que buscaba mucho su implicación. Y, por tanto, ahí, en el ámbito académico, de eso me siento muy satisfecha, aparte de las investigaciones y demás. Y también me siento muy satisfecha porque la Autónoma vivió una época que yo pude gozarla, trabajarla duramente, pero gozarla, una época de pasión innovadora. Y ahí pudimos crear el primer programa que se llamaba la Universitat a l'Abast, la Universidad a tu alcance, que abría las aulas, las asignaturas, mi asignatura Psicología de la Vejez, pero también la de Literatura, la de Economía, la de Química, la de Historia, la de Veterinaria, en un amplio abanico para que las personas con más de 55 años pudieran matricularse y estar en las aulas y descubrir que podían mirar y ser miradas por los otros. Dando continuidad un poquito a esta parte, ¿no?, del mundo académico, del mundo de la investigación, ¿no? Hay un ex superior general de los jesuitas, yo trabajo en una universidad jesuita, el padre Nicolás, ¿no?, que un día en un discurso dijo: el único sentido de que ustedes estén aquí y de que estén investigando, la única razón es disminuir el sufrimiento humano, ¿no? Así nos lo dijo en un comienzo de curso, ¿no? ¿Cómo sientes, cómo sentís, ¿no?, que desde la universidad, desde los modelos de envejecimiento, desde cómo han ido cambiando, ¿no? Antes hablaba Javi, ¿no?, desde los distintos paradigmas, ¿no?, cómo han ido avanzando hacia que las personas mayores pues vivan mejor, ¿no? Hemos aportado desde la universidad, desde la academia. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo sientes, Mercè? Y luego sigues tu camino. Yo creo que desde la academia, al principio de la academia, valga la redundancia, la academia se movía mucho en marcos de envejecimiento deficitario. O sea, el envejecimiento, la bibliografía más abundante en los 80 y también una parte de los 90 era una bibliografía que entendía la vejez desde el déficit. Y, por tanto, restringía mucho el trabajar sobre posibilidades de prevenir el sufrimiento y favorecer procesos adaptativos en esa etapa de la vida. Creo que la introducción por parte de la Organización Mundial de la Salud del modelo del envejecimiento activo, que venía a su vez acompañado por investigaciones sobre condiciones de vida y modos de vida, introdujo entre muchos profesionales y también en parte en el mundo de la academia unas expectativas de que las cosas podían cambiar, en el sentido de que el paradigma del envejecimiento activo, como fue formulado, ofrecía una visión y una mirada sobre la vejez y las personas mayores, no únicamente como consumidores de recursos o destinatarios de servicios, sino como aportadores. Y, por tanto, permitías pensar que íbamos a fundamentar diseños en los que las personas mayores fueran reconocidas como actores sociales. Tú antes preguntabas sobre el reconocimiento y el envejecimiento activo parecía que abriera esa puerta. También porque trabajaba desde una perspectiva en la que se reconocían capacidades, debilidades y fortalezas. También porque ofrecía unos principios en términos de enunciados de planificación estratégica participada.
Hablo de esto no con alegría, sino con una cierta tristeza y rabia también, porque luego la aplicación de esos principios en las políticas cotidianas fue banalizándose cada vez más, cada vez más, cada vez más, y acabó configurando el envejecimiento activo como una agenda de actividades de consumo que poco permiten trazar esto que tanto Javi Yanguas nos ofrecía hoy con su magnífica presentación, y que Marino también apuntaba en algunos momentos de su intervención, de cómo construir vida con sentido a lo largo de tu vida, también cuando eres viejo o vieja. Entonces, si el sentido de la vida se constriñe a las actividades para llenar el tiempo y para estar saludablemente digno hacia los otros y poder argumentar: haciendo esto consumo menos, por tanto aporto como ciudadano porque consumo menos gasto farmacéutico en salud. A mí esto me parece una mirada, digamos, muy pobre de todo. Sí, la ética diría que es utilizar como mero medio, ¿no?, a las personas para un fin que no es para ellas mismas, ¿verdad? ¿Complementarías algo? Nada más, sí, que yo creo que la primera intención, que fue muy buena, porque yo creo que hasta aquellos momentos se veía la vejez en el momento final, cómo cuidar a las personas mayores muy malitas de alguna manera o con necesidades ya muy graves. En cambio, que se pensase en que, como se había prolongado la vida, había muchos años de vejez, lo que fueron aquellas campañas de preparación a la jubilación, que las hicieron las grandes empresas, porque yo creo que era avisar a la ciudadanía: oye, que te quedan muchos años de vida y si lo hacemos bien pueden ser muy buenos, como se está viendo, y aquí estamos. En cambio, se quedó. Lo mismo, yo creo que es que, antes se han dicho también en las ponencias, la celeridad de los cambios, porque nos lo exige las nuevas formas de funcionar, dan poco tiempo. Iba a hablar un poquito, o decir, la conquista ahora de la ACP, ¿no? Bueno, pero cuidado, también no cometamos errores. Sepamos de qué hablamos cuando hablamos de atención centrada en la persona, hagamos pruebas mucho más, esos modelos mucho más lentos, en los cuales se pueda ir formando al personal y de verdad modificándolos conforme van andando, para al final que las cosas que surgen en el mundo académico de las investigaciones en la praxis lleguen en la mejor manera posible para de verdad conseguir los frutos que se espera de ellas, que no dejan de ser muy buenas conquistas. Y que nadie... No deja de ser muy sabio que alguien de 80 años nos diga: hagamos las cosas lentamente, ¿no? No deja de ser sabio, profundamente sabio, ¿no? Cuando aparentemente, ¿no?, parece que alguien tiene que decir: vamos a hacerlo todo rápido, ¿no? No, probablemente la sabiduría de darte cuenta, ¿no?, que muchas cosas quizás se han hecho demasiado rápido, ¿no? Desde tu experiencia política y cambiando ahora de tercio, sin duda, ¿no?, ha habido un cambio espectacular, al menos en el ámbito de las normas, ¿no?, en el ámbito legal, ¿no? Bueno, desde la ley de autonomía del paciente, bueno, la multiplicidad, ¿no?, de marco legal que recoge y respeta, ¿no?, los derechos de la ciudadanía. ¿Tú cómo sientes que esto, bueno, ha sido de alguna manera transferido al mundo de las personas mayores? ¿Crees que ha supuesto una mejora en su calidad de vida? ¿Crees que no ha sido tanto para ellas? Yo creo que sí, porque no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero creo que un Estado de Derecho, al que estamos la suerte de disfrutar con todas sus deficiencias, que se promulguen leyes que reconocen derechos subjetivos, es para mí la gran conquista. Si yo estoy aquí hoy es porque en algún momento se permitió a la mujer estudiar en la universidad. Y si yo estoy aquí hoy es porque tengo un estado de bienestar que me protege en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, porque tengo una buena pensión. Pero con esa buena pensión, con lo que estoy creciendo en uso de salud, porque por desgracia esto tiene esto, pues no estaría en las mejores condiciones. Por lo tanto, que hayamos tenido desde el 82, que ahí está, que fue lo primero, el País Vasco con la Ley de Servicios Sociales, pero que luego se han ido reformando y por fin se pudiera estructurar un sistema que hoy no tenemos tiempo, pero por favor, pensadlo, y como sé que aquí seguro que habrá trabajadoras sociales de nuestro gran temas de los 6 sistemas de protección social que sabéis que se estudian: salud, educación, garantía de ingresos, vivienda, empleo.
servicios sociales. Los dos grandes, ¿no?, salud y educación, tienen una estructura bastante clara. Tienen mucho que corregir, pero lo tienen. Además, llegan al ejemplo práctico. No solo nos dice una ley que tenemos derecho a la salud, sino que todos tenemos una tarjeta sanitaria y una médica o un médico de atención primaria. Eso es un lujo asiático. En educación podemos ir a la escuela primaria y tenemos. Los demás, como sabéis, tenemos derecho a una vivienda, pero es un poco teórico. Pero es verdad que hay políticas de protección social, de viviendas de UPV y todo lo que queráis. También tenemos derecho al trabajo, pero hay políticas de formación y de promoción del empleo. La garantía de ingresos es una maravilla. Os lo dice una que gracias a vuestro trabajo está cobrando una pensión de jubilación. No os podéis imaginar lo que es jubilarse en agosto y que en septiembre te paguen. Una cosa, no podemos vivir en un estado mejor con todo lo que se diga. Por lo tanto, funciona. Habrá que hacer muchas cosas. Servicios sociales sigue siendo el gran reto. Es un poco un cajón desastre en el cual con tanta diversidad de competencias no hubo nunca una ley básica. Y la única ley que ha dejado muy claro con sus déficits, porque os acordáis, aunque sois muy jóvenes, ahí estabais. Es que yo cuando doy clase y digo una cosa, casi nunca, como nadie es todos son de este siglo. No lo puedo entender. Entonces, claro, no conocen ni a Gregory Peck. ¿Cómo pueden ir por la vida? Me parece un desmadre. Bueno, pues la ley de dependencia, que es del 2007, pero fijaos cómo llegó lo terrible de la primera crisis económica. Y, por lo tanto, siendo la primera ley con derecho subjetivo en servicios sociales, todo lo demás depende de más cosas, es una gran conquista. Y hoy por hoy, en todas las comunidades autónomas, hay muchas personas mayores recibiendo asistencia, dinero y apoyo no suficiente, pero creo que hasta ahora no se puede dejar. Y luego tú has dicho leyes que para mí, en el ámbito de la salud, son impresionantes. Una, la autonomía del paciente, que es muy importante. El concepto paciente, además, yo me meto mucho con los médicos porque les suelo decir que lo tenemos ganado porque mira que hay que aguantar en la urgencia. Entonces, o ejercitas mucho la paciencia y yo creo que de ahí viene. En otros somos clientes, pero aquí somos pacientes. Bueno, la ley de autonomía del paciente que te responsabiliza y que te permite utilizar tu libertad es muy importante. Y no digamos nada, la última gran conquista de la que estoy encantada de haber nacido en este país, porque somos 4 los que en toda Europa tenemos reconocido una ley para morir dignamente. La ley de la eutanasia es la última gran conquista social, sobre todo a nuestras edades, porque con esto acabo. Sabéis que hay una fatiga de vivir. Es maravilloso vivir y si me dejaseis aquí, los que me conocéis siempre me dicen que baje el pistón porque a mí se me va. Nunca había soñado llegar a los 80 años. Por cierto, no he empezado antes dando las gracias a la Caixa por invitarme, porque creo que tú has dicho una cosa muy importante, seguir teniendo un papel. Y gracias a vosotras hoy tengo un papel. Porque a mis 87 meses, que es muchísimo, cuando se cumplen 80 ya cada mes es como el principio otra vez, puedo estar aquí con nombre y apellido. Esto es una cosa impresionante. Pues pensar que también puedes acabar, no os podéis imaginar lo que significa para que te entren muchas más ganas de vivir cada día a plenitud. Camino, qué fantástica eres. No, qué vergüenza. Perdonad, prometo bajar el tono porque suena que arengo. Me debe de quedar ramalazos políticos y hago como... Pues no, ahora hablaré como una académica con mesura. Pido disculpas. No, yo no estoy nada de acuerdo con que bajes el tono. No. Bueno, aquí nadie nos ha dicho como no que está de acuerdo con bajar el tono, claro. No sé si quieres añadir algo de esto que ha iniciado, ¿no? Camino, sí. ¿No? Esta dificultad de consolidación del sistema de servicios sociales, con lo que supone el tema de los cuidados, ¿no? Que está pues quizás sin organizar, quizá solo para algunos. O sea, yo creo que sí que está muy bien que tengamos leyes. Luego está muy bien que tengamos leyes que se desplieguen y que tengamos leyes que tengan sus memorias económicas acompañándolas. Porque si no, claro, yo ahora voy a poner, digamos, la otra guinda, ¿no? Porque, claro, ¿qué ocurre? La ley de promoción de la autonomía y atención a la dependencia es una ley que se aprobó y que tuvo una amplia aceptación,
pero es una ley que se aprobó sin ninguna memoria económica. Y no es únicamente, vamos a ser sinceros, porque ya a estos momentos no. Digamos, las dificultades de implementación no se pueden explicar exclusivamente porque en el 2007, después del 2007 viniera el gran fiasco. ¿Vale? No se pueden explicar únicamente así. No, tú ya sé que no las explicas así. No, pero lo he dicho. Pero es bueno saber que no es únicamente por ahí por donde hay que entenderlo, ni porque haya una estructura organizada de aplicación de la ley en torno a nuestra estructura de Estado autonómico. Yo creo que hay una cuestión aquí que a mí me parece que además tenemos un papel, nosotras y nosotros, las mujeres y los hombres mayores. Yo creo que además cuando estamos aún en la parte de la vejez de la estupendez, o sea, de estar estupendas, ¿no? Es verdad. Pues que no quiere decir que nos pasen cosas, pero que estamos bastante estupendas. Creo que es importante que podamos transmitir la importancia de los cuidados, no por los cuidados que nosotros en este momento no estamos necesitando, sino los cuidados formando parte de la vida. Y hablar de los cuidados no desde la carencia de los cuidados, sino de la construcción de la vida a través de los cuidados. O sea, uno puede hablar muy gozosamente de los cuidados en los diferentes momentos de la vida. Y yo creo que a nosotros nos toca hacer esto ahora, entre otras cosas. Luego tengo otras ideas de cómo construir rol que sea acorde a un siglo XXI con un Trump mandando en Estados Unidos. Pero creo que la promoción de un enfoque de los cuidados amplia, donde podamos transmitir a los otros coetáneos de nuestras generaciones, de nuestros grupos generacionales, el tuyo y el mío, pero también a las otras generaciones, a mí me parece que esto es muy importante. Y luego hay una cosa que también pienso que no estamos haciendo suficientemente, y es tenemos unas leyes como la de autonomía del paciente o el derecho a morir dignamente, de las que no estamos hablando suficientemente. O sea, esto de la autonomía y de autogobernarse no es que te digan que te puedes autogobernar y tú vas y te autogobiernas. No. No, esto no va así. No va así. Esto lo hemos trabajado en la ciudad de Barcelona, hay colegas y amigos queridos del Ayuntamiento de Barcelona con los que hemos trabajado esto, lo hemos trabajado en procesos participativos y yo espero que se continúe trabajando, porque construir una posición con una vertebración de autogobierno significa una reflexión sobre uno mismo interesante. Muy bien, pues bajamos un poco más y vamos a dedicar los últimos minutos, pues obviamente a la comunidad, a las relaciones, a la experiencia de soledad, ¿no? Bajamos de ese marco igual político a las comunidades naturales, ¿no? Llevamos toda la mañana diciendo que autonomía no es autosuficiencia, toda la mañana, ¿no? Todos los ponentes. Y que necesitamos relaciones comunitarias, ¿no? Incluso para poder proyectar nuestro autogobierno, ¿no? ¿Cómo veis el tejido? ¿Cómo veis la red? ¿Cómo veis las posibilidades? ¿Y cómo veis, me imagino que como diréis, debilitadas, pues las oportunidades, ¿no? ¿Dónde creéis que están las oportunidades para que nuestras comunidades se fortalezcan y la experiencia de soledad sea una experiencia transitable, no solo soportable, sino incluso, como decían, satisfactoria, ¿no? Bueno, bajando mi optimismo, porque siempre tiro a, yo creo que tiene que depender mucho también quizá de la posición que cada una de nosotras veamos, aunque a otra parte están los estudios que todos manejamos y demás. También de las situaciones territoriales. Yo vengo de una ciudad, soy de Pamplona y vivo en Pamplona. Yo creo que los tamaños, ciertos hábitos de convivencia pueden más o menos ayudar o no. Yo creo que
que queda muchísimo por hacer y que no es tan fácil. Y no sé si os pasa, conforme yo de estas jornadas salgo siempre con una cierta euforia, porque he cogido muchísimos apuntes, emociona el pensar que cómo se han ido cambiando, y Javier nos iba diciendo, se empezaron con unas políticas o con unos métodos, y sin embargo se va viendo que entonces el que cada acción repercuta en ir cambiando, porque creo que la convivencia, que no solo es convivencia pensando en la soledad, sino convivencia social. Yo vengo en una zona con un cierto conflicto por antecedentes políticos y de qué éramos, si éramos Navarra, Euskadi o no éramos, y que todos conocéis. Eso todavía en Navarra no se ha curado. He participado en muchísimos grupúsculos y asociaciones para ir aprendiendo a convivir con eso. Yo creo que cada vez más me fío de las acciones pequeñas, pero con seguimiento. He estado un año entero trabajando ese tema en un sitio además muy así, con personas muy variopintas, y de verdad que producen efectos. Cuando hoy hemos visto vídeos de estas mujeres que eran maravillosas, ¿no?, y puestas y diciendo, esto no es una labor de un día. Aquí ha habido mucho esfuerzo, mucha reflexión por parte de estas mujeres y por todo lo demás. En todos estos temas que hablamos de la comunidad, yo creo que, fijaos, las amenazas que nos habéis puesto, somos mucho más individualistas, vivimos, ¿cómo hacemos para volver a construir estas comunidades de vecinos? Pero todos tendremos ejemplos que de pronto en algún momento, porque surge una persona que se ocupa un poco más, porque hace una labor despacito de hablar con personas, y de pronto, yo ahora lo estoy viviendo en mi comunidad, tenemos que tomar unas decisiones, somos 4 portales, y por una razón determinada nos hemos empezado a unir. Y es que eso tiene tales mecanismos de acompañamiento, ¿no?, para luego el tema que hablemos de la soledad. ¿Podremos cambiar? Yo creo que muy difícil, pero desde luego, yo un poco, Mercè lo ha dicho, yo me fío mucho de nuestra generación porque nos tocó, no había guarderías infantiles, Mercè, y peleamos para los centros de planificación. Hemos estado toda la vida montando cosas. Entonces, yo creo que no nos podemos morir sin seguir montando cosas. Entonces, o intentándolo, porque además en esto también la edad es un grado, no para saber que hay, no, pero sí porque te tienen de una manera, puedes, no lo sé. Yo creo que es muy complicado, que la ola va hacia el otro lado, pero que seguimos necesitando a los demás. Y desde luego la interdependencia es vital, no se puede vivir en soledad, ni se puede vivir aislados, ni se puede hacer nada solos. Yo he aprendido, si me interesa la muerte digna, estoy en la DMD. Si voy a hacer no sé qué, yo me asocio con cualquiera, hasta con la astronomía, porque luego hablaremos, además estando aquí. Pero es que cualquier cosa que lo haces con los demás es más fácil. Sí, yo comparto totalmente lo que dices, Camino. Yo creo que no es únicamente el hiperindividualismo de los individuos de las sociedades, el hiperindividualismo en unas sociedades globalizadas, aunque ahora puedan haber los aranceles que, digamos, desvíen o segmenten esa globalización de alguna manera, y sufro con el cacharrito. Pero este es un hiperindividualismo que está haciéndose a la vez que una gran fragmentación social, haciéndose a la vez una gran dosis de malestares cotidianos, vertebrando el día a día de la gente. Ayer aparecía una información a propósito del incremento, información de la actividad del Servicio Catalán de Salud, del incremento de prescripciones de ansiolíticos. Y hoy el contrapunto era el incremento de bajas por parte de la Confederación de Empresarios. Y no voy a hacer ningún comentario, pero así se hablaba de digamos, estos eran los incrementos, ¿no? Claro, yo pienso que estamos en un momento que lo que dice el filósofo coreano, el que está en Berlín, que Javi sabe que yo jamás puedo ser capaz de repetir el apellido, el Lin Chang, yo le digo el Lin Chang coreano de Berlín. Bueno, él plantea temas que a mí me parece que cuando se piensa en comunidad tenemos que tenerlos en cuenta, porque si la sociedad es la sociedad del cansancio, si la gente está tan agotada
de poderse sostener en lo cotidiano, es muy difícil la disposición a vincularse. Es difícil la disposición a vincularse, cuando además, pues eso, este narcocapitalismo salvaje, que es reconocido así, hace muy difícil que el tiempo libre para muchas personas sea un tiempo en el que aún haya energía, que no sea simplemente para divertirte del modo más simple, ¿no? En este sentido, yo creo que está tan arraigada la idea de desconfianza hacia los otros, hacia lo que es distinto de los míos. Y está tan arraigada la idea de desconfianza sobre que yo pueda hacer algo para que cambie algo, que ahí la debilidad que tú planteabas, ¿no?, de los tejidos comunitarios, solo, desde mi punto de vista, puede venir en intervenciones que se sitúen en lo micro y que faciliten vidas. El otro día, en otra jornada de soledad, que como decía un compañero, pues hay unas cuantas, ¿no? Una compañera, Elisa Álvarez Mozos, ¿no?, decía que tenemos todos, ¿no?, en situaciones de catástrofe o en situaciones de necesidad, que es un poco lo que ha pasado ahora en Valencia, como que tenemos aquí atrás, decía ella, una caja de valores, ¿no? Como que las sacamos, ¿no? Que las sacamos y somos capaces de darnos cuenta de que nos hace bien hacer bien, o sea, que nos sentimos bien haciendo eso, ¿no? Mi pregunta a ella y ahora a vosotras es cómo hacer para que los que tenemos la caja de valores, ¿no?, bueno, la generalicemos, es decir, porque quizá lo que decía él es que la caja de valores está cambiando, la gente prefiere que le dé una descarga, ¿no? Me ha parecido impresionante. ¿No? ¿Cómo hacer, ¿no? ¿Cómo hacer para pasar ese legado, ¿no? O para contagiar y también recibir valores nuevos, que sin duda van a cambiar nuestra caja, ¿no? No sé, ¿cómo lo veis esto de lo intergeneracional, vincularnos personas diversas? Bueno, yo creo que un objetivo y un reto, ¿no? Sería que yo creo que antes se ponían algunos ejemplos. Yo creo que, claro, el entorno más fácil parece que es la familia, en el sentido que, querer o no, pues los hijos te enseñan a oír las canciones diferentes, los nietos ya no digamos, pero saliendo de ahí, como yo tengo un amigo, me parece que dice, si quieres de verdad hacerlo bien, vete a un coro. Me parece que en los coros, como por necesidad de las voces, pues de pronto cantas, porque creo que no es tan fácil, pero es imprescindible, porque si no nos escuchamos, si no nos vemos, pues no te enteras y no sé si os vais dando cuenta. Yo siempre he sabido qué edad tenía y que los demás eran de otra gente y de otras edades. Ahora me sorprende, porque claro, es que tienen unas edades que no puede ser, ¿no? Pero, y han visto otras cosas. Pero creo, y esto a lo mejor, y como creo que seré la mayor a lo mejor de aquí, pero seguro que hay gente también mayor, ¿no creéis que hay más actitud de mí, de vosotras, de personas mayores, a apasionarte, interesarte muchísimo por cómo ves tú la vida, a que muy pocos te preguntan ¿y tú? Porque yo creo que piensan que no vemos o que no tenemos, ¿no? En cambio, creo, y claro, tampoco es fácil para nosotras también liderar eso. Ya. ¿Les interesamos? Yo creo que sí. Mi experiencia no es en el coro porque es que no me admitirían seguro, pero mi experiencia con otras generaciones es en el teatro. Y entonces eso, bueno, ahí como vas a 100, ¿no? Vas a 100 en cómo aprendes para interpretar, cómo aprendes para engañar, cómo aprendes para improvisar. Entonces tienes que establecer alianzas y ahí te la juegas, ¿no? Alianzas, quiero decir, complicidades muy puntuales. También pienso que quizás desde la gerontología más convencional se ha colocado lo intergeneracional de una determinada manera, ¿no? Como los programas intergeneracionales, Pristlus. Muy formal, ¿verdad? Sí, y digamos muy encuadrado. Y yo creo que lo intergeneracional puede verse en varios vectores, evidentemente, desde varios vectores. Evidentemente, pues, hay programas intergeneracionales estupendos, pero lo intergeneracional
es que tendría que ser una condición para que las entidades públicas o privadas, por ejemplo, otorgaran subvenciones o establecieran convenios. Miro a la parte de la Fundación La Caixa. O sea, que tuviera que haber un componente intergeneracional, que fuera el que fuere, digamos. Igual que nos hemos acostumbrado a pensar que no se puede pensar en las dinámicas sociales sin incorporar la perspectiva de género, pues no tendríamos que hacer sin incorporar la perspectiva intergeneracional. Y aún otra cosa, yo el otro día volví a releer algo que habíamos comentado contigo, Javier, tiempo atrás, que era esa lógica del legado. Pero que el legado, cuando lo pensamos en lo coloquial, la gente piensa dice el testamento. ¡Ay, no! ¿Qué tienes que hacer pensando ahora en el testamento? Digo, no, si no estoy pensando en mi testamento hacia ti o en tu testamento hacia el otro, sino en una lógica que es de societaria, ¿no? que es colectiva, que es de conjunto, de cuáles son los legados. Y había algo que me pareció muy... Esto es lo último, Mercè. Piensa lo que vas a decir porque están apuntando el tiempo. Vale, pues lo que voy a decir es que me parecía muy interesante que como mujeres nosotras tenemos una responsabilidad desde la perspectiva del feminismo y desde la perspectiva de colocarnos como los antepasados y por tanto mirar más allá de las generaciones que conocemos, también pensar en las de más allá. Este pensamiento catedral, ¿verdad? De pensar, pues como tenían en el medievo, ¿no? De que ahora pues vemos esta realidad, pero pensar un poco más allá, ¿no? Quien formuló una catedral... Al contrario de lo que apuntaba. No la vio, ¿no? No la extender vio. el horizonte. Bueno, pues que el programa Siempre Acompañados ya lleva 10 años, igual termina haciendo una catedral, ¿no? O sea que es que ricasco a las dos, muchísimas gracias. Y así hemos acabado, se nos va el tiempo. Muchas gracias. Qué barbaridad. ¿Se acabó? Ya. Si quieres, sí. Bueno. ¿Tenía yo razón cuando les presentaba como excepcionales? Y estupendas, añadiría Mercè con toda la razón del mundo. Ha sido también un auténtico lujo poder escucharles. Y la verdad es que si como sociedad no damos cabida a que las personas mayores tengan un espacio, es que seríamos muy tontos, ¿eh? O sea, así lo digo, porque nos estaríamos perdiendo muchísimo. Y esas relaciones que podemos construir nos hacen enriquecernos y crecer a todos. Último minuto para dar varias indicaciones prácticas. Para quienes os habéis apuntado a... Ay, perdón, algo importantísimo, que no quiero que se me olvide. Esta conversación ha generado un dinamismo en el streaming que ha sido alucinante y por eso también queremos agradecer a las personas que se unen a nosotros de manera virtual por estar ahí. Sí. Y eso lo habéis provocado vosotras, sin duda. Consejos prácticos, indicaciones para que nos hayáis apuntado a los talleres simultáneos. Debéis saber que tiene lugar a las 3:15 en punto, a esa hora empezarán. Hay 3 salas, en vuestra acreditación tenéis el nombre del taller, la sala. En el programa de mano encontraréis cómo llegar, también la señalética os lo va a indicar. Si no, podéis preguntar al personal de apoyo. Una indicación para el taller de acompañamiento y sin sentido. Un segundito, por favor, que luego os perdéis y nos echáis la culpa. No. Es como cuando te dicen, no tiene pérdida. Y te pierdes, odio esa frase. Cuando te pierdes te sientes peor. Así que, por favor, escuchar. Taller de acompañamiento y sin sentido, sala Ágora. Ahora vamos a comer en la misma terraza que antes del almuerzo, pues está justamente ahí, podéis acceder desde allí. Y el resto, las diferentes salas, alfa, beta, gamma, están justamente por la puerta de entrada a este auditorio por donde habéis accedido. Están justamente en este pasillo que está detrás de nosotros. Así que, para que os ubiquéis claramente. Siguiente cita, después del taller simultáneo, será a las 5 de la tarde una conversación que no os podéis perder, que va a moderar Javier Yanguas y que va a contar con 2 profesores fantásticos, Francesc Torralba y Joan Carles Melic, que dinamizarán y nos harán seguro seguir pensando en esa última charla. Os invito a que sigáis compartiendo la jornada en redes sociales y que ahora disfrutéis en la comida. Así que 1000 gracias y hasta luego.